El primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, vivían en un hermoso jardín que Dios había hecho para ellos. Pero Satanás vino en forma de una serpiente astuta y los tentó. ¿Así que Dios les dijo que no comieran del fruto de esos árboles?, preguntó la serpiente a Eva. Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Es que si lo hacen, serán como Él. Ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces Eva comió del fruto y le convidó a Adán, que estaba con ella. Él también comió. De repente, supieron cosas que antes no sabían. Una cosa que notaron fue que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo andaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor, y Adán, te será difícil producir alimentos. Dios hizo ropas para Adán y Eva y les mandó que salieran del jardín. Luego, en ese lugar, puso a un ángel con una espada en llamas para que no regresaran. La tierra se llenó de personas, pero pecaron tanto que Dios se lamentó de haberlas creado. Por eso, decidió enviar un diluvio para eliminar a todos de la tierra. Había un hombre llamado Noé que no era como los demás. Él amaba a Dios y le obedecía. Por eso, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del diluvio. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera una enorme embarcación, con un techo bajo, 3 pisos, una ventana y una puerta. Noé fue obediente y la construyó. Dios le dijo a Noé que reuniera 2 animales de cada especie, un macho y una hembra. Cuando llegó el día, él, su familia y los animales entraron a la embarcación, y Dios cerró la puerta. Llovió por 40 días y 40 noches. El agua cayó del cielo y subió desde los océanos y lagos. Incluso las montañas más altas desaparecieron debajo de la inundación. Mientras tanto, Noé, su familia y todos los animales estaban a salvo en la embarcación. Flotaban sobre las aguas del diluvio. Dios no se olvidó de Noé ni un solo momento.
Un día Dios envió un viento y las aguas bajaron. La embarcación reposó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma a recorrer la zona. Cuando la paloma no regresó, él supo que estaba a salvo. Cuando el suelo se secó, Dios les dijo que salieran. Ese día Dios puso un arco iris en el cielo como una promesa de que jamás volvería a enviar un diluvio a toda la tierra. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo y que de ese hijo vendrían muchos descendientes que bendecirían a todo el mundo. Pero Abraham y su esposa Sara eran demasiado viejos para tener hijos. Pasaron 20 años y Abraham seguía confiando en la promesa de Dios. Cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios les recordó su promesa. Sara iba a tener un bebé. Cuando su hijo nació, Sara estaba tan feliz que comenzó a reír. «Dios me ha traído risa», dijo Sara. Así que le pusieron por nombre Isaac, que significa «él ríe». Cuando Isaac era niño, Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al monte Moría y lo matara como sacrificio a Dios. Abraham estaba confundido, pero confió en Dios. Isaac llevó la leña y Abraham tomó el cuchillo y la antorcha. Juntos subieron la montaña. «¿Dónde está el cordero para el sacrificio?», preguntó Isaac. «Dios lo proveerá», le respondió su padre. Abraham arregló la leña sobre el altar, ató a Isaac y lo acostó sobre la madera. Cuando levantaba el cuchillo para matar a Isaac, un ángel lo llamó: «Abraham». «No le hagas daño al niño», gritó el ángel. «Dios sabe que confías en su promesa. Mira, ahí en los arbustos hay un carnero atrapado por sus cuernos. Sacrifícalo en su lugar». De manera que Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo y llamó a ese lugar: «Dios proveerá», porque Dios proveyó para el sacrificio. Tal como Dios lo había dicho, su promesa se hizo realidad. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo: «Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra». Pero no le dijo a dónde iría. «Confía en mí», le dijo Dios. «Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación». «¿Cómo será esto?», se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. «Confía en mí», le dijo Dios. «Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo», le dijo Dios. «Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí». Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció.
y le dijo: «Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia». Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido. Jacob tenía 12 hijos, pero amaba más a su hijo José. A él le dio una túnica especial de colores brillantes. Los hermanos de José le tenían envidia. Lo odiaban. José tuvo sueños especiales. «En mi sueño nosotros estábamos atando manojos de trigo», dijo José, «y los manojos de ustedes se postraban ante el mío». Los hermanos de José lo odiaron aún más. José tuvo otro sueño. «El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí», les contó. Su padre y sus hermanos refunfuñaron. «¿Acaso estás diciendo que gobernarás sobre nosotros?». Un día los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas. Vieron que él venía a verlos y planearon matarlo. Así pondrían fin a todos sus sueños. «No sería correcto matar a nuestro hermano», dijo Rubén. «Lancémoslo a este pozo vacío». Entonces le arrancaron su túnica especial y lo lanzaron al pozo. Unos comerciantes ismaelitas pasaban por allí, de camino a Egipto. «Vendámoslo como esclavo a los ismaelitas», sugirió Judá. Así es que vendieron a José por 20 piezas de plata. Los hermanos mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob. «Mi hijo está muerto», dijo llorando. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Dios bendijo a José y le concedió éxito. Por eso, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. José fue un buen siervo de Potifar. La esposa de Potifar quería que José pecara contra Dios. José se negó y por eso ella mintió acerca de él. Potifar le creyó a ella y José fue enviado a la cárcel. En la cárcel, José conoció a 2 sirvientes del faraón. Ambos habían soñado, y Dios le mostró a José los significados. Las interpretaciones de José se hicieron realidad. El copero fue liberado y el panadero fue colgado. Dos años más tarde, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. El copero se acordó de lo que José había hecho por él y se lo dijo al faraón. Entonces mandó a buscar a José y le contó sus sueños. Dios le mostró a José el significado de los sueños del faraón. «Por 7 años habrá mucha comida», le dijo José. «Así que almacene comida, porque después vendrán 7 años de hambre». El faraón estaba impresionado por la sabiduría de José. Entonces lo puso a cargo del almacenamiento de toda la comida.
Aparte del faraón, ningún otro en Egipto era más poderoso que José. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida. Cuando llegaron, se postraron ante José sin reconocerlo. Cuando él vio que ellos habían cambiado, les dijo quién era. Los hermanos de José se aterraron. «Ustedes quisieron hacerme daño», dijo José, «pero Dios lo usó para bien. Traigan a toda nuestra familia a Egipto. Tendremos mucho para comer». En Egipto había muchos israelitas. El nuevo faraón tenía miedo de que los israelitas pudieran llegar a ser demasiado poderosos. Por eso los convirtió en esclavos y los trató muy mal. Un día, el faraón ordenó que mataran a todos los bebés varones que fueran israelitas. Una mujer puso a su niñito en una canasta y lo escondió en la orilla del río. Su hermana lo vigilaba. La hija del faraón estaba bañándose junto al río. Ella encontró al bebé y decidió quedárselo. La hermana del bebé le ofreció la ayuda de su madre para cuidarlo. La hija del faraón lo llamó Moisés. Moisés creció. Un día vio a un egipcio golpeando a un israelita y mató al egipcio. Luego huyó a Madián y allí fue pastor de ovejas por 40 años. Cuando Moisés estaba cuidando las ovejas en el monte Horeb, la voz de Dios le habló desde un arbusto que ardía. «Moisés, mi pueblo está sufriendo. Te he escogido para que los liberes». «¡No puedo!», gritó Moisés. «Yo te ayudaré», le prometió Dios. «Arroja al suelo tu vara». Moisés lo hizo y la vara se convirtió en serpiente. Cuando la recogió, volvió a ser una vara. «Pon tu mano debajo de tu manto», le ordenó Dios. Moisés así lo hizo. Luego miró y su mano estaba cubierta de una enfermedad. Cuando lo hizo nuevamente, su mano estaba sana. «Muéstrale eso al faraón», le dijo Dios. «Yo no soy bueno para hablar», se quejó Moisés. «Yo te daré las palabras», le dijo Dios. «Tu hermano Aarón puede ayudarte». Entonces, Moisés fue a decirle al faraón que dejara libres a los israelitas. Moisés y Aarón le dijeron al faraón: «El Dios de los israelitas dice que debes dejar libre a su pueblo. De otra forma, cosas malas te sucederán». Pero el faraón no hizo caso. Entonces Dios convirtió en sangre las aguas de Egipto, de modo que nadie podía beberlas. Luego llenó las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes. Aún así, el faraón no hizo caso. Entonces, Dios llenó de mosquitos los cielos de Egipto. Parecían polvo sobre las personas. Luego colmó la tierra de moscas. Con todo, el faraón no hizo caso. Entonces,
Dios mató a los animales de Egipto: caballos, burros, camellos, ovejas, vacas y cabras. Todos murieron. Después cubrió de llagas a los egipcios. Pero tampoco esta vez el faraón hizo caso. Entonces Dios mandó granizo para aplastar las plantaciones de Egipto. Su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas. También envió langostas para comer todo el fruto que quedaba. Aún así, el faraón no hizo caso. Después, Dios mandó oscuridad sobre la tierra. Pero de nuevo el faraón no hizo caso. Dios dijo: mataré a los primeros hijos varones de las familias de Egipto, y también de los animales. Mi pueblo debe sacrificar un cordero, comerlo y poner su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Yo veré la sangre y no pasaré por sus casas, y sus hijos no morirán. Llamarán a esto Pascua, y lo recordarán por siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones egipcios murieron, incluso el hijo del faraón. Finalmente, el faraón hizo caso y dejó ir a los israelitas. Después que su hijo murió, en la 10ª plaga, el faraón liberó a los israelitas. Pero cuando estaban cerca del Mar Rojo, el faraón nuevamente cambió de parecer y comenzó a perseguirlos. Cuando los israelitas vieron los carros del faraón, se aterraron. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara su vara hacia el Mar Rojo. Dios envió un viento fuerte que dividió las aguas del mar. Apareció un camino seco y los israelitas caminaron en medio del Mar Rojo. Había un muro de agua a cada lado, pero llegaron a salvo a la otra orilla. El faraón y su ejército los siguieron por el mar. Entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano. El mar volvió a su lugar y el faraón y su ejército se ahogaron. Dios guió a su pueblo por el desierto. Lo alimentó y le dio agua. Cuando acamparon en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que se encontrara con él en la cima de la montaña. Rodeado de fuego y humo, Moisés subió hasta la cima, y Dios descendió para reunirse con él. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que decían: no adores a otros dioses, no hagas ídolos, trata mi nombre con respeto, considera el día de reposo como un día especial. Respeta a tus padres, no mates. Sé leal a tu esposo o esposa. No robes. No mientas. No envidies a la gente o lo que otros tienen. Ahora la gente sabía cómo obedecer a Dios. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. 10 de ellos dijeron: jamás derrotaremos a esa gente. Pero Josué y Caleb aseguraron: con la ayuda de Dios podremos hacerlo.
El pueblo se asustó y les creyó a los 10 espías. Dios dijo: solo sus hijos, con Josué y Caleb, entrarán a la tierra prometida. Y así fue. Después de 40 años en el desierto, llegó el momento. Josué envió a 2 espías a Jericó. Ellos conocieron a una mujer llamada Rahab, que los escondió y los ayudó a escapar por el muro. Ellos prometieron perdonarle la vida a ella y a su familia. Cuando llegó el día, los israelitas cruzaron el río Jordán. Los sacerdotes fueron primero, llevando el arca del pacto. Cuando sus pies tocaron el agua, el río dejó de correr. Todos cruzaron en tierra seca. De allí, Dios los guió a Jericó. El Señor le dijo a Josué: durante 6 días marcharán, una vez alrededor de Jericó. Luego, al 7º día, marchen 7 veces rodeándola. Toquen las trompetas, griten, y los muros caerán. Josué confiaba en Dios. Él hizo lo que el Señor le dijo, y los muros cayeron. Entonces tomaron la ciudad. La vida de Rahab y de su familia fue perdonada. Y el pueblo de Dios comenzó a tomar la tierra prometida. Ana estaba triste porque no tenía hijos. Un día oró y Dios le dio un hijo al que llamó Samuel. Ella estaba muy agradecida, por eso entregó a Samuel para que sirviera a Dios. Ana dejó al pequeño en el tabernáculo con Elí, el sacerdote. Samuel ayudaba a Elí, que ya estaba viejo y ciego. Incluso dormía en el tabernáculo, mientras que Elí dormía en una habitación cercana. Una noche, Samuel oyó a alguien que lo llamaba por su nombre. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», dijo Elí con sueño. «Vuelve a la cama». Samuel regresó a su cama. Nuevamente oyó su nombre y corrió otra vez a Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», contestó Elí suspirando medio dormido. «Vuelve a la cama». Después que Samuel oyó la voz por tercera vez, Elí le dijo que era el Señor quien lo llamaba. «Si él te llama otra vez», le explicó Elí, «solo di: habla, Señor, tu siervo te está escuchando». Y Samuel lo hizo así. «Samuel», dijo Dios, ¿puedes ser mi profeta y entregar mis palabras fielmente a mi pueblo? «Sí puedo», dijo Samuel. Y así lo hizo, hasta que fue un anciano. Hubo hambre en Israel. Entonces Elimelec, Noemí y sus hijos se fueron a Moab para buscar comida. Elimelec murió. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Pero los 2 hijos también murieron.
Las 3 mujeres quedaron sin maridos, y cuando el hambre en Israel terminó, Noemí decidió volver a casa. «Quédense en Moab», les dijo a sus nueras. «Este es su hogar». Orfa se quedó, pero Ruth dijo: «Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así que Ruth y Noemí volvieron juntas a Israel. Era tiempo de cosecha en Israel. Por eso Noemí le dijo a Ruth que fuera a recoger las sobras de la cosecha de granos dejados en algún campo. Ruth fue al campo de Booz, que era pariente de Elimelec. Booz se acercó a Ruth. «Tú has sido muy buena con Noemí», dijo Booz. «Debe haber sido difícil dejar tu hogar. Que Dios te bendiga». Él le dio comida a Ruth y les dijo a sus trabajadores que la cuidaran. Ruth le contó a Noemí lo que había sucedido. Noemí sonrió y le dijo: «Cuando alguien muere, su pariente más cercano cuida de su familia. A esa persona se le dice pariente redentor. Vos es nuestro pariente redentor. Quédate cerca de él». Entonces Ruth permaneció cerca de Booz. Él se interesaba en ella cada día más. Un día le pidió a Ruth que se casara con él. Compró la tierra de Elimelec y cuidó también de Noemí. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. El hijo de Obed fue Isaí. El hijo de Isaí fue David. Y David llegó a ser el rey más grande de Israel. Entonces, tal como Booz había declarado, Dios bendijo a Ruth. Nuevamente, el pueblo de Dios le desobedeció. Entonces Dios permitió que los filisteos gobernaran sobre ellos por 40 años. Luego, eligió a un hombre llamado Sansón para liberarlos. Un día, un ángel le prometió a la madre de Sansón que tendría un hijo. El niño tendría que hacer 3 promesas a Dios. Jamás debía beber vino, jamás debía tocar cosas muertas y jamás debía cortar su cabello. Dios hizo a Sansón muy fuerte, mató a un león y las abejas hicieron miel en su cadáver. Sansón tocó al león muerto, rompiendo una de las promesas que le había hecho a Dios. Incluso comió de esa miel. Luego Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. A ella los filisteos prometieron darle mucho dinero si descubría por qué Sansón era tan fuerte. Dalila se lo preguntó una y otra vez. Finalmente, Sansón le reveló el secreto. «Si corto mi cabello, perderé mi fuerza». Entonces, mientras él dormía, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello, y Sansón perdió su fuerza. Cuando los filisteos llegaron, lo capturaron fácilmente. Lo dejaron ciego. Luego, lo mandaron a prisión
y lo pusieron a trabajar arrastrando una pesada piedra moledora. Lentamente, el cabello de Sansón volvió a crecer. Un día, los filisteos lo trajeron a su templo para agradecer a su falso dios, Dagón, por haberlo derrotado. Sansón pidió a Dios que lo hiciera fuerte por última vez. Sansón estaba entre dos columnas y las empujó. El templo se cayó y mató a todos los filisteos. Él también murió. Sansón no cumplió con sus promesas, pero Dios sí cumplió la suya. El pueblo desobedeció a Dios. Por eso Él permitió que sus enemigos los llevaran cautivos. Ellos destruyeron a Jerusalén y se llevaron a muchos de los judíos a Babilonia, su país. Daniel fue uno de esos judíos trasladados a Babilonia. Él confiaba en Dios y oraba 3 veces al día. Dios lo bendijo y llegó a ser un líder poderoso en ese país. Algunos líderes que estaban envidiosos de Daniel crearon una nueva ley que decía que la gente solo podría orar al rey Darío. El que desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Darío estuvo de acuerdo. Como Daniel seguía orando a Dios, fue arrestado. Darío se puso triste, porque a él le agradaba Daniel. Se dio cuenta de que había sido engañado, pero ya no podía cambiar la ley. Entonces, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los leones rugieron y se acercaron a Daniel. Entonces llegó un ángel que Dios había enviado. El ángel cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche allí, sin sufrir ningún daño. Cuando amaneció, Darío fue a ver si Daniel seguía vivo. Dios envió a un ángel a salvarme, dijo Daniel. El rey estaba emocionado. Daniel fue sacado del foso. Entonces el rey Darío mandó que lanzaran a los enemigos de Daniel al foso. Los leones los devoraron. El rey ordenó a todos en su reino que honraran al poderoso Dios vivo de Daniel. David llegó a ser un gran rey. Luego su hijo Salomón reinó en su lugar. Cuando Salomón murió, el pueblo de Dios tuvo muchos malos reyes. El rey Acab fue uno de los peores. Su esposa Jezabel adoraba al falso dios Baal. Jezabel persuadió a Acab y al pueblo de Dios para que también adoraran a Baal. Por sus pecados, Dios impidió que lloviera por varios años. Después, Él envió a su profeta Elías para hablar con Acab. Tú desobedeciste a Dios y adoraste a Baal, dijo Elías. Dile a todos, incluyendo a los profetas de Baal, que se reúnan conmigo en el monte Carmelo. Yo les demostraré quién es el verdadero Dios. Todos se reunieron en el monte. Entonces Elías dijo al pueblo: decídanse, si el Señor es Dios, síganle,
Sin embargo, si Baal demuestra hacerlo, síganlo a él. Los profetas de Baal matarán a un toro, y yo mataré otro. Los pondremos sobre un altar y oraremos. El Dios que envíe fuego para quemar al toro, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron los primeros. Ellos oraron a Baal toda la mañana. El fuego no cayó. Tal vez Baal está durmiendo. Se burlaba Elías. ¡Griten más fuerte! Entonces los profetas de Baal gritaron toda la tarde, pero nada sucedió. Luego, Elías construyó un altar, puso el toro y la leña encima, cavó una zanja y luego ordenó derramar agua sobre todo, hasta que la zanja se llenó. Elías oró. Inmediatamente descendió fuego del cielo. Quemó el toro, la leña, las piedras y consumió el agua. La gente se postró y clamó: ¡El Señor es Dios! El primer rey de Israel se llamaba Saúl. El rey Saúl no obedeció a Dios. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel: busca a un hombre llamado Isaí. Uno de sus hijos será el nuevo rey. Samuel encontró a Isaí en Belén. Miró a los 7 hijos de Isaí y vio que eran apuestos y fuertes. No es ninguno de ellos, dijo Dios. A mí no me importa la apariencia, me importa lo que hay en el corazón de la persona. Entonces Isaí mandó a buscar a su hijo menor, David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo: Él es. Entonces David fue ungido como el nuevo rey. Un tiempo después, Israel luchó contra los filisteos. Un soldado filisteo gigante, llamado Goliat, desafiaba a los israelitas para que enviaran a un guerrero que luchara contra él. Pero todos los israelitas estaban demasiado asustados. David llevó comida para sus hermanos que estaban en el ejército. Él oyó el desafío de Goliat y no tuvo miedo. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios?, preguntó David. Yo pelearé contra él. Sorprendido, el rey Saúl le ofreció a David su armadura. No, dijo David. Dios me ayudó a matar a bestias salvajes. Él también me ayudará a pelear contra Goliat. David tomó 5 piedras y una honda. ¿Acaso soy un perro?, rugió Goliat. Ustedes envían a un niño con un palo para pelear contra mí. Tú tienes una lanza, le dijo David, pero yo tengo la ayuda del Dios de Israel. David puso una piedra en su honda y la lanzó. Golpeó a Goliat en la frente y lo derribó. Ese día los israelitas derrotaron a los filisteos. Con la ayuda de Dios,
David fue un héroe. Esther era la reina de Persia, pero su esposo, el rey Asuero, aún no conocía su secreto. Esther era judía. El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba. Un día, el consejero de Asuero, Amán, recibió una gran recompensa. Entonces todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo. Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo a Asuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir. Asuero estuvo de acuerdo, entonces eligieron un día para matarlos. Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther. «Haz que el rey cambie de parecer», le pidió Mardoqueo a Esther. «Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten». Respondió ella. «Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento», le dijo Mardoqueo. Esther valientemente decidió intentarlo. Fue a la sala del trono. Asuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar. ¿Podemos cenar con Amán?, preguntó Esther. Amán estaba construyendo una gran horca en su patio. Él planeaba colgar allí a Mardoqueo. Entonces llegó la invitación del rey, y Amán se fue a cenar al palacio. Esther le dijo a Asuero: «Un hombre quiere matarme, a mí y a mi pueblo, los judíos». «¿Quién desearía hacer algo así?», preguntó el rey. «El perverso Amán», exclamó Esther. «¿Amán? ¡Guardias! ¡Mátenlo!». Entonces Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Gracias a Esther, los judíos fueron salvados. Entonces hicieron una gran fiesta que se celebra hasta el día de hoy. Nehemías era copero del rey Artajerjes de Persia. Cuando oyó que Jerusalén estaba en ruinas y que sus amigos que vivían allí estaban en problemas, le pidió a Dios que los ayudara. Dios le dio a Nehemías la valentía para hablar con el rey Artajerjes. Le preguntó si podía ir a Jerusalén para ayudar a reparar los muros. Artajerjes aceptó, y Nehemías fue para allá. Nehemías caminó alrededor de Jerusalén. Las cosas estaban peores de lo que él había oído. «Esto requerirá mucho trabajo», le dijo al pueblo. «Pero con la ayuda de Dios, podremos reconstruir estos muros». Todos trabajaron en grupos de familias, designados para arreglar primero las puertas. Repararon la puerta de las ovejas, la puerta de las aguas, la puerta de la fuente y las otras puertas. Entonces comenzaron a reconstruir los muros.
Primero, sus enemigos se burlaban, pero a medida que los muros se construían, los enemigos se prepararon para atacar. Entonces, el pueblo de Dios con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Después de 52 días, el muro estaba terminado. El sacerdote Esdras leyó la ley de Dios al pueblo. Todos prometieron obedecerla y alabaron a Dios por su protección. El ángel Gabriel le dijo a María: «Tendrás un bebé». «¿Cómo?», preguntó María, «si no estoy casada». «El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. El bebé será el Hijo de Dios», le dijo el ángel. María le creyó. María estaba comprometida para casarse con José, pero él no creyó su historia. Entonces un ángel también lo visitó y le dijo: «María no está mintiendo. Su bebé será el Hijo de Dios. Debes llamarlo Jesús». Pasaron muchos meses. Un día viajaron a Belén, la ciudad natal de José, para ser contados por el gobierno. Luego de un largo viaje, María estaba lista para tener a su bebé. Pero todas las posadas de Belén estaban ocupadas. Entonces el Hijo de Dios nació en un establo. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en una cama de paja. Lo llamaron Jesús. Esa noche, un ángel se les apareció a algunos pastores en los montes cercanos a Belén. «Buenas noticias», dijo el ángel. «Su Salvador ha nacido. Está en Belén, acostado en un pesebre». Repentinamente aparecieron más ángeles. Eran tantos que llenaban los cielos. «Alaben a Dios en el cielo», cantaban todos. «Y todos los que le agradan reciban su paz». Cuando los ángeles se fueron, los pastores corrieron hacia Belén y encontraron al bebé, su Salvador, acostado en una cama de paja. Fue tal como el primer ángel les había dicho. Después que los pastores vieron a Jesús, pasaron por la ciudad. Estaban muy emocionados. Les contaron a todos lo que había sucedido y alabaron a Dios por lo que había hecho. Jesús viajaba enseñando acerca del reino de Dios y las multitudes le seguían. Ellos aún no sabían que Jesús era el rey, pero él les enseñaba cómo vive la gente de su reino. La gente hace el bien, dijo Jesús, porque su corazón es bueno. Cuando hay maldad en el corazón, la gente hace el mal. Dios quiere que tu corazón sea como el suyo. No se preocupen por cosas como la comida y la ropa. Enseñó Jesús. Pongan a Dios primero en sus vidas. Obedézcanle, confíen, y Él les dará lo que necesitan.
Jesús enseñó esta oración. Padre Dios nuestro, santo es tu nombre. Reina en la tierra como reinas en el cielo. Suple nuestras necesidades hoy. Ayúdanos a obedecerte. Todo el poder es tuyo para siempre. Entonces Jesús contó una historia. Un hombre construyó su casa sobre una roca. Vino una gran tormenta, y debido a que la casa fue construida sobre la roca, no se cayó. Otro hombre construyó su casa sobre la arena blanda e inestable. Vino una gran tormenta, y debido a que la casa estaba construida sobre la arena, ésta la derribó. Las cosas que yo les enseño son como la roca. Dijo Jesús, pongan mis palabras en acción y serán como el hombre que construyó su casa sobre una roca. El Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto. Él no comió nada por 40 días y 40 noches. Después de eso, tuvo mucha hambre. Al saber que Jesús tenía hambre, Satanás lo tentó. Señalando una piedra, le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió a Satanás usando la palabra de Dios que está en la Biblia. No solo de pan viven los hombres, le dijo Jesús. Sus vidas también dependen de lo que Dios dice. Luego Satanás llevó a Jesús a la cima del templo. Si eres el Hijo de Dios, salta. Las Escrituras dicen que los ángeles de Dios te rescatarán. Entonces Jesús usó la palabra de Dios para dar su segunda respuesta. Citando otra vez la Biblia, le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a la montaña y le mostró todos los reinos y las riquezas del mundo. Esto puede ser tuyo, le dijo, si te postras ante mí y me adoras. Aléjate, Satanás, le ordenó Jesús, y le citó una vez más la palabra de Dios. Porque está escrito, adora al Señor tu Dios, y solo a Él sírvele. Apenas Jesús lo dijo, Satanás lo dejó. Después los ángeles vinieron y lo cuidaron. Jesús enfrentó la tentación sin pecar ni siquiera una vez. Antes que Dios enviara a su Salvador especial, vendrá un mensajero para prepararle el camino, dijo el profeta Malaquías. Por eso Juan vino primero que Jesús y predicaba junto al río Jordán. Preparen el camino para el Señor, decía Juan. Dios va a enviar a alguien muy especial para su pueblo. Cambien sus caminos. Vuélvanse del mal que han hecho. Bautícense.
Eso fue lo que la gente hizo. ¿Eres tú la persona que se nos prometió?, le preguntaron. No, dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él hará cosas sorprendentes. Ya lo verán. Un día, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». «Quiero que me bautices», le dijo Jesús. «No», respondió Juan. «Yo necesito que tú me bautices». «Confía en mí», dijo Jesús. «Esto es lo que hay que hacer». Entonces, Juan bautizó a Jesús. Ese día el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma. «Este es mi Hijo», dijo Dios. «Yo lo amo. Él me pone muy contento». Llena. La casa estaba llena. Jesús estaba enseñando y sanando en la casa, y todos querían verlo. Unos hombres tenían un amigo que no podía caminar. Ellos creían que Jesús podía sanarlo. Por eso lo llevaron en una camilla. Debido a que la casa estaba llena, no podían entrar. Entonces subieron a su amigo al techo y comenzaron a quitar las tejas. Hicieron un hoyo en el techo. Todos los que estaban en la casa miraron hacia arriba asombrados. Después bajaron a su amigo en medio de la multitud. Ellos pensaron que Jesús sanaría a su amigo, pero en vez de eso le dijo: «Tus pecados son perdonados». Los líderes religiosos estaban muy disgustados. «Solo Dios puede perdonar pecados», refunfuñaban. «¿Qué es más fácil?», preguntó Jesús. «¿Perdonar los pecados de un hombre o hacerlo caminar? Para mostrarles que tengo el poder de Dios para perdonar, sanaré sus piernas». «Recoge tu camilla y vete a casa», le dijo Jesús al hombre. Y lo hizo. Sus amigos y todos los que estaban allí celebraron alegres. Ahora la casa estaba llena de alabanza. Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. Cuando llegaron se encontraron con un hombre que tenía espíritus malignos y vivía en el cementerio. Él gritaba constantemente y se cortaba con piedras. Jesús les ordenó a los espíritus que salieran de él. «No nos hagas daño, Jesús», gritaron los espíritus. El hombre dijo: «Me llamo Muchos, porque hay muchos espíritus malignos en mí». «Bien, deben salir de él», dijo Jesús. «No tienen opción». Los espíritus malignos estaban asustados.
Había un gran hato de cerdos cerca. Y dijeron, entonces, déjanos entrar en los cerdos. Jesús dejó a los espíritus malignos entrar en los cerdos. Y todos los cerdos se abalanzaron hacia un precipicio y se ahogaron. Las personas que cuidaban a los cerdos le contaron a todo el pueblo lo que había sucedido. La gente del pueblo fue al cementerio y vio el bien que Jesús le había hecho a ese hombre. Las personas estaban asustadas y le rogaron a Jesús que se fuera. El hombre quiso irse con Jesús, pero él le respondió, quédate aquí, dile a todos lo que he hecho. El hombre lo hizo y todo el mundo estaba maravillado. Jairo, un líder de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús. Mi hija se está muriendo. Si pones tus manos sobre ella, sé que vivirá. Le suplicó. Mientras iban abriéndose paso entre la multitud, se encontraron con unos hombres de la casa de Jairo que le dijeron, tu hija ya murió. No tengas miedo, le dijo Jesús. Cree, y tu hija será sana. Llegaron a la casa de Jairo y encontraron a la gente llorando por la niña. ¿Por qué están llorando?, preguntó Jesús. La niña no está muerta, solo está durmiendo. La gente se burló de él. Jesús y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la casa con Jairo y su esposa. La pequeña estaba acostada, tal como todos habían dicho. Jesús tomó su mano y le dijo, levántate, pequeña. Y ella se levantó. Incluso caminó alrededor de la habitación. Jairo y su esposa estaban maravillados. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que él había hecho. Ahora, dijo Jesús, creo que esta niña necesita algo para comer. Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!
Todo el mundo lo sigue, reclamaban los fariseos. Jesús, diles que se callen. Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. ¿Por qué Jesús dedica su tiempo a gente que hace cosas malas? Se preguntaban los líderes religiosos. Entonces Jesús les contó una historia acerca del amor de Dios. La historia es así. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le pidió a su padre el dinero que recibiría cuando él muriera. Con su corazón herido, su padre le dio al hijo menor la mitad de su propiedad. El hijo se fue a un país lejano y desperdició todo el dinero. Luego vino el hambre y tuvo que vivir de alimentar cerdos. Él deseaba poder comer de la comida de esos cerdos. Los sirvientes de mi padre están mejor que yo, pensaba. Volveré a casa y admitiré que he pecado contra él y contra Dios. Tal vez me contrate como uno de sus siervos. El hijo regresó a su casa. Mientras aún estaba lejos, el padre lo vio. Corrió hacia él y lo abrazó. «No soy digno de ser tu hijo», le dijo a su padre. «Traigan la mejor túnica», mandó el padre a sus siervos. «Pónganle un anillo en su dedo. Cocinen el becerro más gordo. Mi hijo estaba perdido y ahora lo he encontrado». El hijo mayor se enojó mucho cuando escuchó la celebración. «No es justo», se quejó. «Yo he trabajado fielmente y no he recibido nada. Él desperdicia tu dinero y recibe una fiesta». «Todo lo mío es tuyo», dijo el padre. «Tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y lo he encontrado. Entonces, ¿qué más podemos hacer sino celebrar?» Jesús había terminado de enseñar. Todos tenían hambre. «Mándalos a comprar comida», dijeron sus discípulos. Pero Jesús quería mostrarle a la gente que podía confiar en Dios. «¿Por qué no los alimentan ustedes?», les preguntó Jesús. «Necesitaríamos los sueldos de todo un año para comprar pan para todos», reclamaron sus discípulos. «¿Cuánta comida tienen?», les preguntó. «Hay un niño aquí», dijo Andrés, «que tiene 5 panes y 2 peces pequeños». Jesús sonrió. «Perfecto. Díganle a la gente que se siente sobre el césped». Entonces, la gente se sentó en la ladera de la montaña. Jesús agradeció a Dios por los panes y los peces. Luego, partió el pan en pedazos para que sus discípulos los repartieran. Los discípulos entregaron el pan y los peces a toda la multitud. Eran 5,000 hombres y muchas mujeres y niños también.
comieron todo lo que quisieron. Después de eso, los discípulos recogieron lo que sobró. De los 5 panes y 2 peces, habían sobrado 12 canastas llenas. La gente supo que podía confiar en que Dios cuidaba de ellos. Sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. Luego, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: «Uno de ustedes me va a traicionar». Sorprendidos, todos preguntaron: «¿Seré yo, Señor?». «Es cierto», dijo Jesús. «Uno de ustedes, de los que está comiendo aquí, me traicionará». «Yo no, Señor», dijo Judas. «Tú sabes que sí», dijo Jesús. «Ve y hazlo rápido». Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: «Recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: «Todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados». Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: «Esta noche ustedes me abandonarán». «Yo no», Pedro declaró. «Jesús, yo jamás te dejaré». Jesús suspiró. «Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces». «Prefiero morir por ti antes que hacer eso», dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: «Muéstrame otro camino, si no, haré lo que me pides». De repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar.
Yo soy a quien buscan, dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro los siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó: ¿tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado: no. Otras dos personas le preguntaron lo mismo. Están equivocados, dijo Pedro. Ni siquiera conozco a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. Los líderes religiosos le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿es cierto? Jesús le respondió: yo soy rey, pero no de este mundo. Jesús es inocente, dijo Pilato. no hay razón para matarlo. Lo voy a liberar. Pero la multitud gritaba: ¡mátenlo! Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan con el látigo a Jesús. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una pesada cruz de madera en la espalda y lo llevaron hacia un cerro. Allí, sobre aquella colina, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. La levantaron y él quedó colgado de la cruz entre 2 criminales. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se burlaban y decían: tú salvaste a otros, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Pero Jesús dijo: perdónalos, Padre. Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo: todo se ha cumplido. Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado José, puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva. Luego colocó una enorme piedra para cerrar la tumba. Un largo y triste viernes había finalizado. Pedro y Juan fueron al templo y encontraron en la puerta llamada La Hermosa a un hombre que jamás había caminado. Él rogaba a la gente que le diera una limosna. ¿Pueden darme una moneda?, les preguntó a Pedro y a Juan. Los discípulos lo miraron fijamente. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. «Míranos», dijo Pedro. El hombre esperaba que le dieran dinero. «No tenemos plata ni oro, pero tenemos algo mejor que con gusto te daremos». «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». Pedro tomó al hombre de la mano y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso de pie y caminó.
El hombre fue con Pedro y Juan al patio del templo. Poco después, no solo caminaba, sino que saltaba por todos lados y alababa a Dios. La gente que lo había visto en la puerta sabía que había sido cojo de nacimiento. Y aquí estaba caminando, saltando y agradeciendo a Dios. Estaban maravillados. Pedro les habló a todos acerca de ese poder que había sanado al hombre. Les contó sobre Jesús. Cuando terminó, muchos de ellos también decidieron seguir a Jesús. En Jerusalén, judíos de todo el mundo habían venido para la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús también estaban allí. Ellos se reunieron esperando el regalo que Jesús les había prometido. En medio de la celebración, llegó el regalo de Dios. Comenzó con un ruido como un viento fuerte que llenaba la casa donde estaban. Después, algo que parecía fuego se posó sobre cada uno de ellos. Luego el Espíritu de Dios llenó a los que estaban en la habitación y les dio poder para hablar diferentes idiomas. Judíos de otras partes del mundo los oyeron y se asombraron. Ellos decían, estas personas pueden hablar nuestros idiomas. Y proclaman las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Este es el regalo de Dios, explicó Pedro. Nos lo había prometido hace mucho tiempo. Ha venido a nosotros a través de Jesús, el Mesías. Ustedes lo crucificaron, pero Dios le devolvió la vida. ¿Qué debemos hacer?, preguntaba la gente con tristeza. Vuélvanse del mal, dijo Pedro. Crean en Jesucristo. Él perdonará sus pecados y les dará su Espíritu Santo. En ese día se bautizaron 3,000 personas. Ellos fueron los primeros de muchos que llegarían a confiar en Jesús como su Salvador. Cuando llegó el momento de que Jesús volviera al cielo, Él llevó a sus discípulos a la cima de un monte, cerca de Jerusalén. Esto es lo que quiero que hagan. Les dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Luego díganles a todos acerca de mí. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto del mundo. Hagan muchos discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que han aprendido de mí. Siempre estaré con ustedes. Después de decirles esto, Jesús ascendió al cielo. Subió hasta que desapareció en una nube. Los discípulos lo vieron. Ellos estuvieron de pie mirando fijamente al cielo. En eso, aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les explicaron: Jesús se ha ido al cielo y volverá de la misma manera. Entonces los discípulos obedecieron a Jesús y fueron a Jerusalén.
Pablo entendió que Dios deseaba que hablara a los gentiles acerca de Jesús. Entonces hizo 3 viajes por Siria, Turquía y Grecia. Muchas personas creyeron en Jesús, y así comenzaron muchas iglesias. Años más tarde, Pablo volvió a Jerusalén. Algunas personas estaban molestas por sus enseñanzas y lo atacaron. Lo arrestaron injustamente. Debido a que él era un ciudadano romano, pidió que su juicio fuera en Roma. Pablo fue enviado en barco hacia Roma. El viaje fue lento. Un día, Pablo sugirió al capitán del barco: esperemos en Creta hasta que pase la temporada de tormentas. Pero el capitán partió de todos modos. Hubo una tormenta enorme. Todos pensaron que morirían. Sin embargo, un ángel le dijo a Pablo que todos se salvarían y que él llegaría a Roma. Pablo se lo comunicó a los demás. Alguien divisó tierra. Los marineros planeaban abandonar el barco y dejar que los demás murieran. Pablo les advirtió: ustedes sobrevivirán solo si se quedan a bordo. El barco se estrelló contra una isla llamada Malta. Los soldados tenían miedo de ser castigados si los prisioneros escapaban. Entonces decidieron matarlos. Pero a su comandante le agradaba cómo era Pablo y ordenó a sus hombres que los dejaran con vida. Ellos desembarcaron en la orilla, y tal como Pablo había dicho, todos estaban vivos. El gobernador de Malta les permitió quedarse con él. Su padre estaba enfermo. Cuando Pablo oró por él, Dios lo sanó. Después de un tiempo, abordaron otro barco y se fueron a Roma, donde Pablo estuvo encadenado en una casa. Desde ese lugar escribió cartas para enseñarle a las nuevas iglesias alrededor del mundo. Sus cartas se convirtieron en libros de la Biblia. Cornelio era un oficial del ejército romano que vivía en un lugar llamado Cesarea. Él y su familia respetaban a Dios, aunque no eran judíos, sino gentiles. Cornelio tuvo una visión. Un ángel le dijo: Dios oye tus oraciones y sabe que ayudas a los pobres. Envía hombres a Jope para que traigan a Pedro. Y Cornelio lo hizo así. Al día siguiente, en Jope, Pedro estaba orando. En una visión, una gran sábana descendió del cielo. Estaba llena de animales. Una voz le dijo: mata algo, Pedro, y come. Había animales que los judíos no podían comer. No puedo comerlos, contestó Pedro. Si digo que está bien comerlos, dijo la voz, entonces está bien. En ese momento, llegaron los mensajeros de Cornelio. Pedro y algunos otros fueron con ellos a Cesarea. La casa de Cornelio estaba llena de amigos y familiares deseosos de escuchar a Pedro. Dios me mostró en una visión que Él acepta a la gente de todas las naciones.
Dios envió a Jesús para todos. Él es el Señor de todo. Sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos. Fue crucificado y luego fue levantado de la muerte. Todos los que creen en Jesús recibirán el perdón de sus pecados. Ese día, el Espíritu Santo vino sobre ellos, tal como en Pentecostés. Luego Pedro los bautizó. Saulo era un hombre religioso, un fariseo. Él pensaba que cualquiera que creyera en Jesús contaba una mentira y debía ser puesto en prisión y aún morir. Saulo iba hacia Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús. De pronto, una luz brillante lo rodeó y él cayó al piso. Una voz dijo: Saulo, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó Saulo. La voz le respondió: Yo soy Jesús, al que tú quieres hacer daño. Ve a Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó, pero estaba ciego. Sus amigos lo llevaron a una casa en Damasco. Allí esperó por 3 días. No comió ni bebió. Mientras tanto, Jesús se le apareció en una visión a Ananías, uno de sus seguidores de Damasco. Jesús le dijo que visitara a Saulo y orara para que pudiera ver otra vez. Pero Saulo quiere arrestar a tus seguidores, dijo Ananías temblando. Lo sé, dijo Jesús, pero quiero usar a Saulo para que hable de mí a la gente en todo el mundo. Ananías fue a orar por Saulo. Jesús me envió, le dijo, para que puedas ver y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo pudo ver otra vez. Luego fue bautizado. Jesús cambió a Saulo. De ser un hombre que dañaba a sus seguidores, pasó a ser un líder de la iglesia que hablaba a todos acerca de Jesús. Además, le cambió su nombre. Lo llamó Pablo. Juan era un discípulo de Jesús. Un día, Jesús vino a él en una visión. Su rostro brillaba como el sol. No tengas miedo, dijo Jesús. Yo morí. Ahora vivo para siempre. Entonces, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva creación prometida por Dios. El primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar se había ido con ellos. Luego, Juan vio la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Era hermosa, como una novia en su boda, lista para encontrarse con su esposo. Luego, Juan oyó una fuerte voz que salía del trono de Dios y decía: Desde ahora en adelante, Dios hará su casa entre su pueblo, y todos ellos vivirán juntos. En este cielo nuevo y tierra nueva no habrá lágrimas, porque no existirá el dolor y nadie morirá.
esas cosas se habrán ido para siempre. Entonces la voz del trono dijo: Yo soy el principio y el fin. Si tienes sed, ven a mí, y te daré del agua de la vida. Mi nuevo mundo es para mis hijos, para los que son fieles a mí. Haré todo nuevo. Es cierto, puedes contar con ello. En el principio, Dios creó todo y lo hizo perfecto. Él también nos creó a su imagen. Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros. Lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ese pecado trajo la muerte al mundo y rompió nuestra relación con Dios. Y estropeó el mundo perfecto de Dios. El pecado se extendió por el mundo. Cada persona peca, y el resultado del pecado es la muerte. Pero el pecado no frenó a Dios de amarnos. Él tenía un plan. Por su amor hacia nosotros, Dios envió al mundo a su Hijo Jesús. El pecado rompió nuestra comunión con Dios, pero Jesús vino a arreglarla. Jesús sanó a los enfermos e hizo muchos milagros. Recibió a la gente que estaba sola. Le enseñó acerca del amor de Dios. Su vida perfecta nos muestra cómo es el amor. Aunque Jesús jamás pecó, murió en una cruz por nuestros pecados, porque nos ama. Al hacerlo, llevó a cabo el plan de Dios de arreglar nuestra relación con Él. Tres días después, Jesús se levantó de entre los muertos, rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Pasó un tiempo con sus seguidores enseñándoles. Luego regresó al cielo. Ahora, Jesús vive para siempre. Jesús no nos dejó solos. Él envió a su Espíritu Santo para que viva dentro de cada uno que confíe en Él. Su Espíritu nos da poder para vivir de la forma en que Dios nos creó. Un día, cuando Jesús vuelva, Dios hará que todo sea perfecto nuevamente. Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el que confíe en Jesús vivirá con Él para siempre. Dios te ama. Él te creó como un ser único. Si confías y sigues a Jesús, Él arreglará toda relación rota con Dios. ¿Estás listo para ser parte de la historia de Dios?